adversidad, un grupo de trabajadores correntinos puso el hombro, la inteligencia y está ahí, peleando por cada uno de esos puestos de trabajo. Y lo que hemos hecho esta mañana, recorriendo una enorme agenda, es justamente eso, pensar de qué manera logramos que cada correntino tenga la oportunidad de salir adelante en base a su esfuerzo personal a partir de la dignidad del trabajo, en la cual creemos, venimos de familias de trabajadores que este país les dio la oportunidad hace muchas décadas atrás. Y esta nueva etapa que se abre, esperamos que justamente pase lo mismo, que nosotros desde el rol de conducir, sea desde un gobierno y sus ministros, desde la universidad, desde las organizaciones sociales, desde el sector privado, todos pensando y trabajando juntos, como bien decías, Ricardo, para que esas oportunidades se potencien. Eso es lo que todos queremos. Que este también paso importante que tenemos que dar, en el cual estamos abocados a partir de no mentir, de no querer engañar, de no querer negar la realidad, que es la inflación que viene atormentando el país hace ya más de 8 años a niveles altísimos, de los más altos en el mundo, que hay que bajarla porque es un impedimento para crecer, porque es un castigo para los que menos tienen, se logra a partir de que el gobierno y cada gobierno logre su equilibrio fiscal. Entonces tenemos que trabajar todos juntos en esa dirección, a la vez que vamos buscando hacer justicia en la mayor cantidad de temas pendientes que hay en la Argentina. ¿Cuánto tiempo tarda un electorado en dejar de creerle a un presidente? O por lo menos, ¿cuánto tiempo tarda esa franja volátil que da las grandes mayorías en una democracia? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda? Macri no hace 100 días que está gobernando y al menos 2 encuestas hechas a nivel nacional empiezan a indicar que su imagen positiva está bajando, ¿sí? Algunas cuestiones se están alterando también en el orden de preocupaciones de la población. Cosas como la inflación o como el trabajo, el desempleo, empiezan a crecer en nivel de preocupación de vastos sectores de la población en la Argentina. Por eso parece que las cosas fueron demasiado rápido y que los famosos 100 días de gracia que no se le niegan a ningún presidente, en el caso de Mauricio Macri, bueno, hay mucha gente, o por lo menos muchos dirigentes que eran aliados a Macri, ¿sí?, que están mirando el reloj diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que las cosas no se resuelven tal como se habían prometido? Y olvídense de nosotros, los periodistas, que en definitiva esto nunca hay que perderlo de vista. Nosotros tenemos que ser un canal entre las opiniones de los dirigentes y de la población, aunque nosotros mismos a veces hagamos expuestas nuestras opiniones. Pero vean esta seguidilla. Hugo Moyano, que fue un hombre que por acción o omisión apoyó bastante a Mauricio Macri, o por lo menos fue un opositor muy fuerte al último kirchnerismo. Dijo que Mauricio Macri no hubiera ganado si decía lo que iba a hacer. Una frase que no es inocente, que tiene que ver con aquella frase célebre que dijo, célebre y repetida hasta el hartazgo en archivos de video, por Carlos Saúl Menem a Bernardo Neustadt, cuando dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Hugo Moyano, que fue un férreo opositor al último tramo, sobre todo del menemismo, le acaba de endilgar esta frase a Mauricio Macri. Nadie puede pensar que fue casual. Ayer ustedes lo escuchaban acá a Leonardo Fabre diciendo que estaban preocupados por lo que estaba pasando, lo que estaban viendo en las medidas que tomaba Mauricio Macri hacia los trabajadores. Y yo le preguntaba si el macrismo estaba reunificando las 3 CGT y me dijo sin duda que sí, que ahora todos toman café con todo porque ven venir que las medidas que está tomando Mauricio Macri no responden a las expectativas de las centrales obreras, que tenían actitudes diferentes hacia el kirchnerismo, pero que ahora están viendo, sobre todo después de los anuncios de ganancia y el tironeo de paritarias, que la cosa viene dura con Macri. Sergio Massa, que viajó con Macri a Davos, que le ha dado varios funcionarios, sobre todo para la provincia de Buenos Aires, al gobierno provincial del PRO, de la Alianza Cambiemos.
está tomando distancia. Hoy tomó distancia en la comisión de DNU, está tomando distancia, fue el primero en salir a decir, atención, que vuelven a pagar ganancias 220.000 trabajadores. O sea, Sergio Massa, aliado, por lo menos en los primeros días de Mauricio Macri, está tomando distancia. Elisa Carrió, una de las miembros fundadores de la Alianza Cambiemos, hoy, ahora, a la tarde, se acaba de sacar una foto con Graciela Bebacua, la segunda del INDEC echada por Jorge Todesca. Jorge Todesca está enfermo y en cualquier momento, por razones de salud, lo corren a un costado también. Y esto también habla de que la Alianza Cambiemos, que supuestamente tenía cuadros mejores y mucho más profesionalizados para manejar el Estado, que el Estado militante que manejaba a Cristina con la Cámpora, tampoco lo hace muy bien. Fíjense que en cuestión de 2 meses fracasaron en la gestión del INDEC y se están peleando todo contra todos, y también fracasaron en la gestión de la ACUMAR, el organismo que tiene que limpiar el riachuelo. Acaba de renunciar el presidente de ACUMAR porque no puede con las internas cruzadas que hay entre el rabino Sergio Berman, la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Monzó, María Eugenia Vidal. No puede dominar las internas cruzadas que hay en el ente que tiene que sanear el riachuelo y que tiene un tiempo puesto por la Corte Suprema. El dólar se disparó. Sí, ahí empieza a haber una cuestión también de la falta de credibilidad o de impaciencia de los propios grupos económicos que estaban apoyando a Mauricio Macri. Fíjense, el dólar que estaba, ¿a cuánto? A 13,10 en enero, hoy está a 15,65. 120 millones de dólares puso el Banco Central para frenar la corrida del dólar, para que no pase la barrera simbólica de los 16 pesos. ¿Sí? Estas son las cosas que hacen, mañana va a haber un paro de ATE, que haya un grado de impaciencia. Olvídense de los opositores, estamos hablando de gente que miró con simpatía a Macri, que tenía alguna distancia, que fueron aliados. Hasta Mirta Legrand está criticando a Macri, muchachos. Hasta Mirta Legrand, digamos, la reina de los gorilas, está criticando a Mauricio Macri, y lo hizo hoy a propósito de su cumpleaños. La cuestión de ganancias ha sido como un punto de quiebre donde muchos de los aliados de Macri están tomando distancia. ¿Sí? Hay que tener o hay que estar dispuesto a pagar un costo político, a quitarle impuesto a las mineras en la Argentina, dejar de cobrarle retenciones, impuestos a las exportaciones, a las mineras en Argentina, y hacer que vuelvan a pagar impuesto a las ganancias 40.000 jubilados. La verdad que la desigualdad es extraña. Así como las mineras, que son multimillonarias transnacionales, dejan de pagar retención y vuelven a pagar impuestos a los jubilados. Es raro como razonamiento. Esto seguramente va a tener un costo político. Ahora descubrieron que era un error lo de los jubilados. El jefe de gabinete, Marcos Peña, está pensando que tiene que encontrarle una vuelta a la cuestión de los jubilados, que lo van a estudiar. Siempre la misma respuesta para todos. Sí, sí, vamos a dialogar, lo vamos a estudiar. Hay que ver si después lo resuelven. Por eso yo les decía la cuestión de ¿cuánto dura la credibilidad en los anuncios bonitos que después se desnaturalizan cuando se conoce la letra chica? Las primeras encuestas empiezan a decir que la imagen de Macri todavía está alta, ¿sí? Que si las elecciones fueran hoy, la situación de empate de las elecciones más o menos se mantendría entre Scioli y Macri, y que está dentro del margen de error técnico. Pero la imagen positiva de Macri, que al comienzo del mandato era del 70%, hoy ha perdido un 10%. Bienvenidos, esta es Tercera Posición. En esta nueva etapa, en la cual tenemos que reconocer la importancia de que pongamos en práctica el federalismo. Nos sirve que la nación vaya y fije un nivel salarial sin tener en cuenta lo que pasa en cada provincia. Entonces lo que hemos hecho por pedido de los gobernadores es estar en auxilio de cada gobernador para que ese acuerdo se logre lo antes posible, por la prioridad enorme que tiene para nosotros, fundamental, la mejora de la calidad de la educación pública. Entonces eso es lo que hemos optado por hacer, que dejar que darle espacio a cada provincia que negocie y discuta dentro de su situación fiscal, para ahí en auxilio tratar de ayudarlos a partir de los fondos específicos que tenemos para dicho efecto. Y eso es lo que estamos esperando, que provincia por provincia vaya tratando de llegar a un acuerdo sabiendo que tiene el apoyo de la nación en la medida de lo que permiten estos fondos.
Hay que entender varias cosas en ese punto del 15%. Yo no objeto el reclamo de las provincias, de los gobernadores, todo lo contrario, es absolutamente legítimo, pero también tenemos que todos velar, gobernadores y el presidente, por el equilibrio fiscal de la nación. Si a este déficit fiscal, que debe ser uno de los más altos, y tal vez el más alto de la historia de la Argentina, que a medida que avanzamos en descubrir nuevas cuentas y nuevos pagarés que va encontrando acá el ministro de Hacienda y Finanzas día a día, en base a que el ocultamiento, la mentira, la falta de estadísticas que encontramos, bueno, ese déficit fiscal, si nosotros acordásemos ese 15% un día para el otro, se incrementaría en más del 20%, y eso es imposible. Yo le he pedido al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que trabaje lo más rápido posible junto a los 24 gobernadores para encontrar la forma de que eso se restablezca en el tiempo y que los primeros efectos se vean en este año 2016 que empezamos a recorrer. Ricardo Rubier es analista político, encuestador, acaba de hacer justamente una encuesta que indica que la imagen positiva de Mauricio Macri era del 71%, pero que en los últimos 60 días ha bajado al 60%. ¿A qué le atribuye, Ricardo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ahí mismo nosotros en la encuesta preguntamos las razones de este cambio, de esta caída, y las razones son, vos lo enumeraste en la introducción. La primera razón que sobresale hoy, más que la cuestión de inseguridad, hoy lo que sobresale es el tema inflacionario. Y la segunda cuestión... ¿Que no estaba como prioridad en los años de kirchnerismo? Estaba, pero no estaba como prioridad. O sea, estaba con valores muy bajos. La inflación estaba como una preocupación más abajo. Mucho más abajo. Y hoy está como prioridad. Y la segunda cuestión es la cuestión del empleo. La cuestión del empleo involucra... Y no es que la inseguridad se fue. No, la inseguridad sigue estando. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la coyuntura del corto plazo, el tema de los precios es un tema que hoy está impactando fuertemente. Y la otra cuestión es el tema del empleo. Que abarca... ¿Te salta en la encuesta directamente? ¿Te salta rápido en la encuesta? Sí, es espontánea la respuesta. Y la cuestión del empleo que abarca varios problemas. El empleo abarca varios problemas. Uno son los que están desocupados. Dos son los que están ocupados pero que tienen temor a perder el empleo. Otros los que están buscando trabajo, desocupados que están buscando trabajo y que no lo encuentran o que piensan que le va a resultar más difícil en los tiempos que vienen encontrar trabajo. Todo eso confluye a lo que llamamos problema de empleo. Otro punto de la encuesta de Ricardo Rubier es si la gente volvería a votar por Mauricio Macri. Si le vamos a hacer la misma pregunta a nuestro Twitter, pueden escribirnos a nuestro Twitter @3P_A24. ¿Volverían a votar a Macri? ¿Volverían a repetir el voto que hicieron en las últimas elecciones? ¿Qué te dice la gente a vos? Bueno, hay un poco más de 8 de cada 10 que repetirían el voto del balotaje, porque la pregunta estaba orientada al balotaje, con los mismos candidatos. Y después el resto, digamos, hay un 12% de votantes de Macri que estarían dispuestos a cambiar su voto. Un 12%. 12%. En el caso de Scioli es el 6%, o sea, la mitad. Cuando uno hace el balance de los cruces, de los que votarían a uno, a otro, los indecisos, proyecta, eso le sigue dando empate técnico. Sigue dando empate técnico. Pero, digamos, en este caso la única diferencia con lo anterior, con el balotaje real, es el hecho de que Scioli tiene unos puntos más que Macri. ¿Hay gente arrepentida de haber votado a Macri? Sí, claro. Por eso digo, dentro de ese 12%, algunos que están arrepentidos, hay otros que van al no sabe, hay otros que van a Scioli, o sea, votarían por el otro candidato. Y en el caso de Scioli es la mitad. O sea que hay mayor inquietud o mayor arrepentimiento, por decir así, entre los votantes de Macri. Vamos a ver qué está diciendo la gente. Dice, sin duda, la votaría 2 veces. Llegaría al fin la RA. ¿A quién? ¿La o lo votaría? La... Está hablando de Mauricio Macri. Dice, sí, vuelvo a votarlo porque tengo memoria, dice Monina. Dice, no lo voté y nunca lo votaría, nos dice Flo. Sabía muy bien lo que iba a hacer. Nicolás del Caño fue candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Vos fuiste de los que no fue a hablar con Macri, creo que el único que no fue a hablar con Macri. Y dijiste que no ibas a ir porque pensabas que iba a pasar algo de esto. Bueno, nosotros lo dijimos claramente, no queríamos ser parte del llamado consenso que
o este falso diálogo al que convocó Macri, que nosotros planteamos, es para generar una legitimación del ajuste que va a llevar adelante, y es lo que está sucediendo, es un ajuste contra el pueblo trabajador. Vos lo mencionabas al comienzo, aquí se le dio beneficios desde el primer momento a las grandes patronales agrarias, se le dio beneficios a las mineras. Con la devaluación fue una transferencia de ingresos millonarias desde los bolsillos de los trabajadores a los grandes grupos económicos. Y bueno, yo recuerdo cuando Prat Gay decía, esto no va a traer consecuencias, nosotros vamos a devaluar. Ay, pero tu lógica no es la misma de ellos. Yo estoy tratando de ponerme en la lógica de ellos. Es decir, bueno, hubo un gesto hacia las patronales agrarias, pero las patronales agrarias no están liquidando los dólares. Bueno, no es tu lógica, no es la mía. Digo, esas son las contradicciones, digo, que tiene el plan del gobierno, que es un gobierno que hasta en el propio gabinete, con la mitad que está integrada por CEOs de multinacionales, claramente busca un ajuste contra el pueblo trabajador que genere una recesión, es decir, una cantidad de despidos. Lo que estamos viendo ahora en el Estado son los primeros despidos. Y esto lo dicen los propios funcionarios o economistas del PRO, ¿no? Pero para que funcione su plan tiene que haber mayor cantidad de despidos, tiene que haber una baja del salario, es decir, los topes en las paritarias. Bueno, ellos lo necesitan porque lo que buscan justamente es generar un círculo virtuoso de negocios para los grandes empresarios que, digo, no es la situación de la economía internacional. En ese sentido no es favorable, digo. Entonces, lo que tiene como problema el gobierno también es que el gobierno es todo lo neoliberal, que también lo permite la situación donde los trabajadores no están dispuestos a aceptar eso. Y bueno, creo que eso es lo que está pasando. ¿Qué más nos dice la gente? Nunca lo votaría, todas mentiras y siempre culpando al pasado, dice Pablo Maltese. Dice Melanie Dualde, volvería a votar en blanco. Dice Davito, no lo voté y doy gracias a Dios que no lo voté. ¿Hace cuánto que no estaba el desempleo entre las preocupaciones de las encuestas? Bueno, la cuestión del desempleo hace hay unos cuantos años que hace que no está entre los primeros lugares. O sea que ha tenido un ascenso vertiginoso, digamos. Claro, a partir de la creación de empleo, sobre todo en los últimos 12 años, que ha habido una real creación de empleo, con un periodo, que yo diría el periodo que va de los últimos años, en los cuales se produce una suerte de detención. O sea, se detiene lo que sería la creación de empleo. Y esto se ve reflejado en las encuestas, que empieza a crecer un poco la preocupación por la cuestión del empleo, pero no a este punto que estamos hoy. A este punto que estamos hoy no había estado en estos años. Aprovecho para sumar a la conversación a Daniel Andrés Lipovetsky, que es diputado nacional por el PRO. Daniel, buenas noches. ¿Qué pensás de esta cuestión de las encuestas que empiezan a decir, bueno, que hay preocupación de la gente por la inflación y por el empleo? La preocupación por la inflación ya estaba en los tiempos del kirchnerismo, la del empleo no. Bueno, sí, la de la inflación claramente ya el año pasado realmente los niveles inflacionarios, ya en los últimos 2 años realmente era una gran preocupación en la gente. Nosotros lo notamos sobre todo el año pasado, y creo que en parte el voto del cambio que se dio fue justamente porque la gente quería un cambio y no veía que el kirchnerismo, digamos, pudiera cambiar esta política económica en cuanto a los niveles de inflación y que afectaba sobre todo el bolsillo de los asalariados. Respecto al tema de la pérdida del empleo, me parece que tiene que ver justamente con toda una recesión económica que venimos trayendo. El 2015 fue un año de caída, más de 24 meses de caída de la actividad industrial, los problemas que surgieron, por ejemplo, con el déficit y la balanza comercial, que anunció el INDEC como primer medida, el INDEC normalizado, digamos, que mostró que en la Argentina el año pasado se importó mucho más que lo que se exportó, por lo tanto, problemas en la producción. Todo eso generó, digamos, esta preocupación de la gente, que vamos a intentar, por supuesto, nuestra idea es justamente... ¿No pecó de optimismo el plan económico de Macri a pensar que, por ejemplo, que los dólares del agro iban a ser liquidados a razón de 400 millones por mes y no hay liquidación de dólares, están vendiendo dólares, están perdiendo reserva? ¿No hay algo ahí que pecaron de optimistas? Yo creo que tiene que ver con este proceso de reacomodamiento. No salimos del cepo, que era fue uno de los compromisos de campaña. Sí, un tabú del kirchnerismo. Sí. Y aparte un compromiso de campaña. La realidad es que la mayoría de las medidas que había ido tomando Mauricio han sido todas medidas que se prometieron en la campaña y que la gente votó. Justamente la gente vota lo que uno promete o se compromete a hacer. Bueno, lo de ganancias está peleado, Bueno, después discutiremos en el Congreso, digamos, me parece que lo más destacable del tema de ganancias, más allá de claramente elevar el mínimo no imponible a 30.000 pesos, que me parece es una buena medida. Creo que el proyecto de ley que este año hay que discutir en el Congreso para empezar a resolver el tema de las escalas. Hay un montón de cosas que todavía es un impuesto que afecta al salario de los trabajadores, hay que empezar a resolverlos. Claramente recibimos
toda una situación vinculada con irregularidades con respecto a este impuesto, incluido hasta el tope de los 15.000 pesos que ahora empezó a aparecer y que en realidad fue un paliativo que quiso hacer Cristina para poder corregir algo que en realidad lo que hay que hacer es una corrección de fondo que tiene que ver con una ley que tiene que discutir en el Congreso. Pero ahora se da una simetría impositiva por la cual dejaron de cobrar retenciones a las mineras, pero le están cobrando impuestos a la ganancia a un montón, a 40.000 jubilados, según lo... Entran... Sí, 40.000 jubilados más. Bueno, es un tema que, digamos, se está en estudio para, justamente ayer el jefe de gabinete, hoy creo que anunció que está el ANSES, Emilio Basavilbaso y la FIP están empezando a revisar porque tiene que ver justamente con esta distorsión que tenía que ver con una medida que habían tomado vinculada con este tope de los 15.000 pesos del 2013. Hugo Moyano dice que Macri no ganaba si decía lo que iba a hacer. Y Hugo Moyano era un cuasi aliado de Macri. Por eso yo digo que no comparto esa decisión, esa opinión de Hugo, porque creo que la mayoría de las medidas que hemos tomado han sido las que Macri dijo. Digamos, nosotros estamos muy acostumbrados a gobiernos, a candidatos a presidente que cuando asumieron hicieron todo lo contrario de lo que prometieron. La verdad que la mayoría de las medidas que hemos tomado fueron compromisos de campaña. Después pueden ser mejorables. La discusión está en la letra chica, me parece. Después puede ser mejorable, insisto. Me parece que el anuncio del mínimo no imponible hay que analizarlo también con el anuncio de que se va a mandar un proyecto de ley para corregir esto. Durante el kirchnerismo, y en realidad en la tablita de Machinea viene del 2000. Desde el 2000 que ningún gobierno tomó la decisión de enviar un proyecto de ley al Congreso para corregir el tema. Vamos a ver qué está diciendo la gente. Dice, votaría otra vez a Mauricio Macri. Viven poniendo palos en la rueda, del Caño hasta Cuba cede ante Estados Unidos. Esa para vos, Nicolás. Gabriel Caldevilla dice, Macri no eliminó ganancias, no lo volvería a votar. Pregúntenle a Del Caño si volvería a llamar al voto en blanco. ¿Volvería a llamar al voto en blanco? Sí, porque nosotros ahora, si ustedes escuchan lo que dicen los economistas de Scioli, dicen que las medidas del gobierno son esencialmente las mismas que hubiesen tomado, la devaluación, el aumento de tarifas, es decir que llamaríamos otra vez, por supuesto, a no votar candidatos que aplican ajuste contra los trabajadores. ¿Cuánto dura el periodo de gracia de un gobernante, según las encuestas? Últimamente en la Argentina, bueno, depende, de las cosas que hayas medido. Depende de las circunstancias. A veces los gobiernos, por necesidad o por error, a veces agudizan más la contradicción con la opinión pública. Yo quería decir respecto a lo que decía el diputado, respecto al tema de inflación, quería aclarar, aprovechando tu pregunta, lo siguiente. Es cierto que la inflación viene de antes, absolutamente cierto. Es cierto y dibujada. Que las encuestas, sí, que las encuestas vienen creciendo desde hace tiempo, lentamente, la preocupación de la inflación. Ahora, yo lo digo para reflexión, esto que voy a decir ahora, ¿no? En el sentido de que el gobierno de Macri ha focalizado en la inflación cuando va a tener que convivir con la inflación. Eso lo dejo para que lo piensen, o sea, para que lo reflexionen. Claro, ha elegido... Que prometió una solución rápida. Cada discurso de Macri habla de inflación, que tenemos que terminar la inflación. Está bien. Ahora, cuidado, porque en términos de relación con la opinión pública, es que vos tenés que convivir con la inflación. Seamos claros, que hacer algo para... seamos claros, el círculo rojo aprieta para una práctica de shock. El nuevo gobierno no ha practicado un shock, sino está practicando un gradualismo. Eso es lo que lo hace parecer a Scioli, el gradualismo. Sí, lo que creo que no hay soluciones mágicas, incluido cuando asume la ley de convertibilidad, lamentablemente, después de la hiper de los principios de los años 90, así terminamos. ¿Hay halcones y palomas dentro del PRO respecto del ajuste? No existen soluciones mágicas. ¿Hay halcones y palomas respecto del gradualismo? Me parece que nosotros tenemos un espacio donde hay debates y es un espacio amplio. Yo siempre digo, el PRO es un espacio amplio donde hay diferentes sectores. Hay gente que viene del peronismo, del radicalismo, gente que viene de independientes, de la sociedad civil, y por lo tanto tienen diferentes visiones, y en definitiva nosotros, me parece que eso está bueno, no hay una visión única, ese debate, pero el que toma las decisiones finalmente es el presidente. Recién decía yo en la introducción, que lo contaba ayer un dirigente de ANSES acá, que está la gestión de Macri está unificando en la práctica las centrales sindicales. No sí, porque se hayan amado respectivamente, sino porque tienen miedo de lo que va a pasar. Sí, yo creo que hasta el momento, digo, más allá de lo que vos mencionabas que dijo Moyano, vimos la foto de los dirigentes sindicales de las distintas CGT en la Casa Rosada y están colaborando con este plan de Macri. Es decir, lo están dejando pasar cuando, el gobierno no dijo que iba a haber una inflación como la que está habiendo, golpeando el bolsillo de los trabajadores. Digo, porque es verdad, dentro del gobierno hay sectores que
están diciendo, no, hay que aplicar un ajuste mayor todavía. Bueno, en la calle, los trabajadores, la gente con la que uno se cruza, habla, hay una bronca bárbara, digo, con las medidas que ha tomado el gobierno, porque el impacto no es el mismo en las grandes patronales agrarias, las mineras, que el que está teniendo sobre los trabajadores, sobre la juventud. El otro día estaba en Córdoba, me decían, nosotros que somos trabajadores golondrinas, le llamamos así, me decían trabajadores metalúrgicos, jóvenes, que los echan, cada 3 meses los echan, porque se termina el contrato. Esa es la precarización laboral que se profundizó tanto en el Estado como en los privados durante estos últimos 12 años. Mañana hay un paro de ATE justamente por eso. Bueno, entonces el paro de ATE, digo, no tiene que ver con por qué hay un paro de ATE después de tanto tiempo, porque hay miles de despidos. Y lo ha reconocido hasta el propio gobierno, que ese discurso falso de los ñoquis. Acá están despidiendo trabajadores, miles de trabajadores, y hemos tenido la oportunidad de escuchar al propio funcionario como Marcos Peña diciendo, no, es verdad que hemos despedido trabajadores porque tenemos que achicar ¿Cuál el es la Estado? defensa que ustedes hacen de los despidos de empleados estatales? No, aclaremos primero que yo siempre hay que diferenciar. El empleado público tiene estabilidad y por lo tanto no puede ser despedido, y así lo establece la propia Constitución. Justamente para proteger digamos, los cambios gubernamentales, porque se supone que el funcionamiento del Estado trasciende los gobiernos y por lo tanto sí tiene que ser. Los trabajadores que han sido cesanteados tienen que ver, son personas que no tienen estabilidad porque venían de contratos que no eran... Bueno, es una lectura preocupante porque quiere decir que están despidiendo a los que pueden. No, perdón, estamos despidiendo que son generalmente los que tienen que ver con una incorporación política a la planta y que por lo tanto cuando finaliza el gobierno, digamos, deberían haberse ido con el gobierno que los trajo. Para eso disculpa, eso es falso. Bueno, es decir, los trabajadores saben quiénes son sus compañeros y quiénes no. Si hay alguien que no va a trabajar y cobra un salario, eso se sabe. Ahora, en las distintas reparticiones del Estado, yo no estoy nacional, hablando provincial, no estoy hablando de ñoqui, municipal, porque hay seguramente ñoqui, pero seguramente hay otros trabajadores que, digamos, tuvieron alguna vinculación política y que por lo tanto tienen que, en ese sentido, cuando terminan ser el gobierno, claramente muchas veces pasa que se van con el gobierno, como pasa en la planta del Congreso. En el Congreso Nacional, cada vez que finalizan los mandatos de los diputados, claramente los trabajadores que vinieron con el diputado se van porque son nombramientos políticos. Me parece que son estos los casos que se han dado, más allá de que tenemos que llevar un debate. El dibujo de los contratos con las universidades. No, yo creo que hay que llevar un debate, sobre el tema de qué Estado queremos. Estuve con los trabajadores del casino de Mendoza que despidieron 100 trabajadores y ahí no hay ningún cargo político. Son trabajadores que, como vos decís, ¿cuál es la justificación? Y tenían un contrato hace 2 años que trabajaban, estaban precarizados. Están despidiendo lo que pueden. ¿Es estatal? ¿Es un casino del un casino provincial será? ¿Del Estado? Sí, del Estado provincial. Bueno, gobierna Cambiemos. Vamos a ver qué está diciendo. No conocía el dato. Quiero ir un poco a lo que está diciendo la gente. Dejen gobernar, 60 días de gobierno. Nos cagaron durante 12 años, por favor. Sí volví a votar a Mauricio y a su gobierno, dice Micaela Suárez. Dice Emanuel Nieva, no lo voté, estoy junto a los trabajadores, junto a Nico del Caño, 40% de aumento para los docentes. A propósito, mañana se retoma la discusión entre el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y los docentes, a ver si finalmente logran votar una paritaria marco. Lo volvería a votar. Va a haber provincias que van a tener un aumento de cerca del 40%, que sí, las que tenían los salarios del piso más bajos, realmente salarios muy bajos. Me parece que es una buen anuncio que ha hecho el ministro Bullrich, y además aclaremos que parte del salario lo va a aportar cada provincia, por supuesto, pues son docentes provinciales, pero el resto lo va a aportar el diferencial, el fondo del Estado Nacional. Lautaro Bustamante lo volvería a votar al Frente para la Victoria. Volvería a votar, dice, claro, hace un juego de palabras, votar para tirar para afuera el Frente para la Victoria, denle tiempo. Dice la Tana, no lo voté, jamás lo votaría, la gente que votó el cambio votó una mentira, demostró que la revolución de la alegría es una mentira. Rolando, ¿me dejás decir un ejemplo más? Sí. Y esto lo hemos planteado ya desde hace varias semanas, que han despedido a nuestra compañera Natalia Morales en Jujuy, en la dependencia de Agricultura Familiar, que hace 11 años trabajaba, fue la candidata a gobernadora del Frente de Izquierda, la tercera candidata más votada, y además tenía tutela gremial, es decir, fueros. Y fue despedida junto con otros compañeros que también fueron injustamente despedidos. Entonces, eso de que están despidiendo a quienes estaban acomodados políticamente, un trabajador que tiene tutela gremial no puede ser miles de personas en las calles y va a haber un paro de miles de trabajadores. Puede haber casos que son injustos y claro, un trabajador en La Plata un trabajador que tiene tutela gremial tiene una represión, tiene estabilidad. Le tiraron bala de goma, le pegaron y después dijeron, no, bueno, nos equivocamos, hay 2000 que no y los otros lo vamos a ir revisando. O sea, pero primero hubo una represión, primero se despide, se actúa con el miedo sobre los trabajadores. Digo, me parece que el gobierno
va a encontrar una dura resistencia, que ya la está encontrando, ¿no? En los trabajadores, tanto estatales como privados, si va a aplicar estas políticas, si va a seguir aplicando estas políticas. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, cuando subimos, hubo reacomodamientos, pero en definitiva pasamos a planta 15.000 trabajadores que tenían contratos precarios, porque nosotros creemos que el Estado tiene que controlar, hay que modernizarlo y fortalecerlo y estar presente, como ya lo anunciaron el ministro Ibarra. En este marco creemos que puede haber casos injustos, como el que decía del Caño, como decía Nicolás, de una trabajadora con tutela sindical, que claramente la tutela sindical ampara a los trabajadores y no pueden ser despedidos. En esos casos hay que revisarlo, porque claramente en este marco puede haber errores que hay que corregirlos, claramente. En ese contexto es que vos pensás que se inscribe la ley del protocolo antipiquetes. Sí, yo creo que ¿Es en un contexto de enfrentamiento social? A ver, primero, el protocolo no es una ley, sino que es una resolución ministerial que no puede alcanzar a cómo se va a desarrollar la protesta, es decir, no puede alcanzar al derecho que tenemos constitucional a protestar. Entonces, es un protocolo que desde ya está mostrando lo que quiere hacer el gobierno, que es un protocolo claramente represivo, que intenta prohibir la protesta social, y hay un rechazo enorme, ¿no? Desde sectores políticos de distintas bancadas en la Cámara de Diputados hemos hecho impulsado un pronunciamiento amplio, organismos de derechos humanos, sindicatos... ¿Ustedes prevén resistencia cuando empiecen las huelgas? Yo no coincido. ¿Se prevé un año turbulento? Yo primero no coincido que es un protocolo para la represión. Creo que acá se conjugan dos derechos constitucionales. Uno claramente es el derecho a reclamar, que está garantizado por la Constitución, y también está el derecho a que la gente pueda circular y pueda llegar a su trabajo y pueda ir de un lado para el otro. Había una dosis de hartazgo, la gente lo piquete, digamos, del abuso del piquete. Exactamente, de esto dio abusos, la gente estaba pidiendo un cambio. Lo que intenta establecer este protocolo es una regulación. Claramente cuando hay protestas como la de mañana, por ejemplo, se aplicó el protocolo y mañana se va a hacer la movilización y no va a haber ningún inconveniente. Esto tiene que ver con 194 del Código Penal. La semana pasada, por el tema Milagro Salas, hubo 200 cortes en todo el país. Hubo gente que tardó 5 horas en ir de La Plata a Buenos Aires, por ejemplo. A ver, el artículo 194 del Código Penal que se aplica en estos casos... Déjame terminar un segundo. Y me parece que además esto tiene que ser aplicado por las provincias. El protocolo es una resolución, como decía Nicolás, pero después cada provincia lo va a tener que aplicar y va a tener que adaptar también sus códigos procesales vinculados con este tema. Así que, por lo tanto, hay todavía un periodo de revisión para que podamos aplicarlo de la mejor manera posible, para garantizar los dos derechos, que son dos derechos constitucionales y los dos tenemos que garantizarlos como Estado. El artículo 194, que se aplica contra la protesta social, es un artículo del Código Penal instaurado bajo la dictadura de Onganía, ¿no? Y eso es lo que está buscando aplicar a fondo con este protocolo, por supuesto, para, como mencionabas vos recién, para que pasen estas políticas y poder limar esta resistencia que hay de los trabajadores, va a venir la represión, y ya lo vimos de parte de este gobierno. Entonces, ese artículo, ya hay fallos judiciales que dicen que tienen que garantizar el derecho a la protesta y no se puede aplicar. No se puede aplicar. De hecho, la jueza Arroyo Salgado, en las protestas del 2014 de los trabajadores del EAR, dejó sentada una jurisprudencia, como otros fallos, donde quien actuó en forma ilegal fue la Gendarmería, que no pudo, que reprimió y no se garantizó el derecho a la protesta de los manifestantes. Así que este protocolo para nosotros es inconstitucional. Las comparaciones son odiosas, pero ¿con cuánta imagen positiva se fue Cristina? No, Cristina se fue con el 45% de imagen positiva. Hoy mantiene un nivel de imagen positiva. Sí. Mantiene un nivel de imagen positiva parecida, similar. Digamos, se fue con esa imagen positiva que se considera que después de tanto tiempo... Es mucho. Es mucho. ¿Qué dice la gente? Dice, obvio, lo volvería a votar. De solo pensar lo que son los del Frente para la Victoria, no hay opción. Lo que vendrá, dice, apoyo del Caño. Macri es un gobierno para ricos y contra los trabajadores. Sí, lo volvería a votar a Macri, dice Manuel. A Macri hay que darle tiempo para que se vean los resultados. Voté a Macri y lo volvería a hacer tras más de 12 años de corrupción. No hay soluciones mágicas. ¿Cuánto piensan que les va a durar el cheque en blanco? No, estamos trabajando para... Todas estas medidas que estamos tomando son justamente para empezar a resolver estos temas. Claramente hay algunas medidas que son más difíciles y que la gente quiere ver resultados inmediatos y no lo vamos a hacer. Pasó en la ciudad. Al principio la gente pedía más, quería resolver los problemas que había dejado Ibarra y Tellerman y luego de un tiempo empezaron a ver los cambios en la ciudad. Nosotros confiamos que en el país va a pasar exactamente lo mismo. Este es un proceso, recibimos
un país realmente muy mal, con una caída de la actividad industrial muy grande, con una crisis en las economías regionales. Mauricio Macri seguramente el 1 de marzo, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, va a contar un poco lo que hemos recibido, pero claramente hay que empezar a trabajar para corregirlos. Una de las cosas que